Bienvenidos, bendecidos, prosperados y en victoria. Día viernes 10 de septiembre de este año 2021, desde aquí, Cutralcó, provincia de Neuquén, para todos y cada uno de ustedes. Hoy Vero no está, en otras cosas está abocada. Todo lo que hacemos lo hacemos siempre en orden, en armonía y bajo la gracia de Dios. Así como Dios pretende que todos lo hagamos. Por eso es que nos encanta el altar familiar, nos encanta compartir con ustedes la Santa Cena. Les damos las gracias a todos aquellos que emocionadamente nos escribieron precisamente por volver a compartir esa celebración que es la Santa Cena. Porque dice el Padre que realmente los hijos deben estar a la altura de la circunstancia que Él creó y que Él puso para nuestras vidas, y mucho más en familia. Así por eso el día miércoles hemos compartido con todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra reunión. Señor, Padre eterno, gloria a tu nombre. Sabemos que hay gente que te necesita en lugares diferentes, en sitios distintos, que están con problemas de salud, con problemas de trabajo, que están con problemas de familia, que están con inconvenientes en áreas que vamos a ir viendo en cada caso, pero te pedimos, Señor, que tú nos acompañes como siempre, con tus milagros, con tus prodigios, con tu gracia, porque lo que sale por boca de todos nosotros aquí en nuestro ministerio y en cada lugar donde realmente el que cree, el que tiene fe, exprima y saque de dentro suyo esa palabra y esa declaración para cambiar la circunstancia que está atravesando. Sabemos que tú la escuchas, Señor, y te pedimos, te rogamos que la cumplas, como sabemos que cumples todo lo que nos has prometido. Aquí nosotros, Señor, cada uno estamos en gloria y en victoria, y tomando cada palabra que recibimos, expresando lo que realmente tú nos pides que expresemos y moviéndonos para el poder y la gracia del reino de los cielos. En este día viernes, Señor, sé que no habrá ningún tipo de interferencia en esta hora donde estaremos ministrando, donde tú estás en cada lugar y donde llegaremos con la palabra del Evangelio. No solo te pido, Señor, que lleguemos con lo que tú nos has dado para que transmitamos y que está escrito, sino también que utilices, Señor, mis palabras para estar en cada lugar, en cada hombre, en cada familia, para la bendición total y absoluta que sabemos está en cada uno de nosotros, porque tú nos has hecho bendición, Señor. Por eso declaro y decreto gloria, prosperidad, victoria, como tú lo has declarado, y también, Señor, movernos en el poder del uno nos trae a la realidad de lo que tú has creado en el mundo. Bendecimos este día, Señor, bendecimos cada palabra y a cada hermano y a cada familia, como recién estaba diciendo. En el nombre de Jesús, amén. El tema que vamos a desarrollar en esta aquí noche se denomina Sanando las Naciones. Pero antes de entrar en el tema, es bueno que nos fijemos qué palabra nos entrega el Señor. Esto nosotros lo hacemos en nuestro ministerio con un devocional que entregamos a cada uno de nuestros miembros cada día, además que publicamos en Instagram, que publicamos en Facebook,
para que todos podamos tener y movernos bajo la misma palabra que tú nos das para que distribuyamos. Y también tenemos una lectura que hacemos en forma semanal, de lunes a viernes, la palabra de Dios que leemos a la mañana, que leemos a la noche. También los altares familiares están guiados por ti, bajo tu palabra, con referencias bíblicas, y lo mismo en las prédicas, los cursos. Todo lo que entregamos es palabra de Dios. Por eso yo te pido que tú, en el lugar donde te encuentras, tomes cada una de estas de estos mensajes, de esta luz que Dios nos da, para entender la diferencia que hay cuando nos manejamos como solamente hombres a cuando nos manejamos bajo la gracia del reino de los cielos. Y eso es precisamente para que sepamos cuál es el camino que debemos tomar. Para todos los que leemos, para todos los que nos movemos bajo la gracia de Dios, Él nos pide amor, nos pide fe, nos pide creer, nos pide estar en un ambiente descontaminado, que esté separado de lo que es el pecado, de lo que es la mentira, de lo que es ver el yo, el mí mismo, y no ver el otro, quien tengo al lado. Entonces, demos para saber que no vamos a recibir, pero lo que demos, que realmente sea usado para el propósito en que Dios lo ha enviado. Por eso es fundamental tomar esta palabra también, sanando las naciones, para agregar algo más de lo que Dios quiere para nosotros. Esta palabra está basada en el libro Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fíjense todo lo que soportó, lo que padeció y lo que debe haber sufrido Jesús, hombre, con todo esto que le aconteció. Pero no le aconteció porque Él hubiera vivido lo que hacíamos nosotros y de la manera que vivíamos nosotros, sino le aconteció porque Él supo que tenía que llevarse todo eso a la cruz del Calvario, para dejarnos sanos, libres de pecado, para ser perdonados y para recuperar lo que el mismo hombre había perdido, que era el gobierno y el sojuzgar la tierra. Varios puntos hemos tomado para reflejarles. Uno de ellos dice que hemos menospreciado el amor de Dios. Cuando estudiamos al profeta Isaías, vemos que la sanidad de Cristo no solo es personal, sino que tiene poder para sanar nuestra nación. ¿Por qué? Porque si nos sanamos nosotros, sanamos al de al lado, del de al lado, del de al lado, y todos vamos a ser sanos y salvos en la nación. Él nos revela cómo se encuentra la ciudad por causa de la corrupción, la codicia, el egoísmo, y todo esto está en el corazón del hombre. Por eso el hombre debe cambiar, y cuando hablamos de hombre hablamos de la raza hombre, varón y hembra los creó, hombre y mujer, aunque raza hombre. Dice el Señor: como te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, serás tú. Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas están al acecho. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes han sido prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y todos van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos ni a la casa de la viuda.
Esto lo leemos en Isaías capítulo 1, versículos 21 al 23. Así está nuestra ciudad, así está nuestra gente y así estamos viviendo si no nos aferramos a la palabra de Dios. El profeta Isaías utiliza la palabra sanar y la palabra sanidad, no para referirse a una sanidad personal, aunque también está incluida, pero no referirse exclusivamente a la sanidad personal, sino precisamente a la sanidad de las naciones. Si una nación está sana, estamos todos sanos dentro de esta nación. Se puede crecer, se puede avanzar, se puede creer en las personas, me refiero, porque creer debemos creer siempre, pero creer en las personas. Antiguamente los pactos se celebraban con la palabra, no hacía falta escribir ni firmar, eran pactos de palabra, era un pacto verdadero y se respetaba. Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob para que mediante ellos se bendijeran todas las naciones. Abraham le dijo: te bendeciré y serás bendición en las naciones. ¿Y cómo? A través de él, a través de Isaac, a través de Jacob y de sus descendencias. Somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, hemos venido a esta tierra a bendecir, a sanar en el nombre de Jesús. El plan de Dios era sanar y bendecir a todos y a todas las naciones de la tierra. Por eso el profeta Isaías nos llama a corregir lo estrecho que estamos haciendo para sanar nuestra vida y las naciones. Otra vez llegamos a otro punto donde dice: las heridas del Mesías son para la sanidad de las naciones. Los evangelios nos enseñan que Dios entregó a su Hijo por y para el mundo. Así como dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Lo que pasa es que hay un evangelio que creemos que es el evangelio de Dios. Y lo practicamos muchísimos. Yo lo he practicado mucho tiempo. Y es cuando nos movemos en un individualismo egoísta, en el yo. Yo hago, yo puedo, yo creo. Y que este evangelismo individualista ve a la pasión de Cristo, a lo que Cristo hizo solamente como una entrega, solamente para ver que Jesucristo murió por nosotros, para que no padezcamos en el infierno. Ahora, que Cristo haya muerto por nosotros, que nos declaremos cristianos, que no hagamos el bien, que leamos la palabra, pero que no la cumplamos, que seamos desordenados y que no seamos obedientes, también nos va a llevar a perecer en el infierno. Porque hay un juicio que por ser cristianos llegaremos, pero hasta ahí, antes de entrar. Porque allí está Jesús, quien dio su vida y padeció todo esto que estamos recordando y que Él va a determinar si entramos o bajamos. No te creas que por aceptar solamente a Cristo, no te creas que por leer tan solo la palabra, no te creas que por ver los videos estamos libres. Este cristianismo individualista, como estamos hablando, da un resultado que es una
espiritualidad atractiva. Está muy bueno, pero solamente en lo privado. Podemos ser muy buenos en nuestra familia porque damos, porque hacemos, porque compartimos, porque ayudamos. Pero lo que sale de nuestra boca no es precisamente lo que a Dios le agrada. Es precisamente lo que hacemos en forma individual, por mí, el yoísmo. Y es esa forma irrelevante en lo público. Por más que digamos lo que digamos que somos, que leemos, que vemos y demás, cuando en lo público nos movemos haciendo lo contrario a lo que Dios nos manda hacer, somos irrelevantes. Debemos declarar y hacerlo, de que el verdadero ayuno es aquel que nos lleva a ser mucho más compasivos para ver y para creer y para hacer la curación, la sanidad, la salvación de las naciones. Así como podemos ver en Isaías 58, versículos 7 y 8. Otro punto para considerar: Jesús sanando naciones y su iglesia transformándolas. Recuerda que tú eres el templo, la iglesia, cuya cabeza es Jesús. Y que todo el cuerpo le pertenece al Padre, a Dios. Vemos Jesús, lo que ocurrió con el paralítico de Betseda, como vemos en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 15, donde se nos revela que Jesús sanó a un hombre que estuvo postrado por 38 años. Muchos estamos postrados por muchísimos años más, pero que no puedo, no sé cómo. El paralítico podía haber llegado y sanarse, así como vos y como yo, pero no quiso. Era más fácil esperar que alguien lo levantara, lo llevara y lo tirara cuando caía un ángel para sanarse. Es más fácil que alguien venga y te golpee la puerta para decirte: hola, ¿qué haces, José María? Acá te traigo esta plata. Acá te conseguí este trabajo. Tranquilo, no es para desmayar. Ni siquiera te vas a transpirar. Pero entienda que todos podemos salir de donde estamos, si queremos. Él podía haberse arrastrado y llegar. Dios no te pide que te arrastres, Dios te pide que cumplas con lo que te pide. Perdón la redundancia. Este hombre estaba echado cerca del estanque. Cuando el ángel caía, se agitaba el agua y quien estaba a tiempo se tiraba. Y esto no solo tenía propiedades terapéuticas, sino que los enfermos sanaban. Este hombre estaba enfermo. Tenía allí adelante de él algo que no pudo, porque no quiso realizar, que era un tratamiento. Era gratuito, lo tenía ahí, lo veía. Él sabía lo que ocurría, pero él no lo quería obtener. A nadie le interesaba realmente ayudarlo. Él solo se lamentaba, se quejaba, pedía ayuda y no hacía nada para llegar al estanque por sus medios. Perdón si alguien ve que a alguna persona cerca suyo le pasa lo mismo. Estamos vos y yo para ayudarlo, pero no levantarlo y llevarlo al estanque, sino ayudarlo diciéndole que todo se puede, porque, como me decía el apóstol la semana pasada, el cual hablaba el otro día, no podemos ir por un poco,
Tenemos que ir por todo. Porque si Dios dijo que te va a dar todo, te va a dar todo. Pero tenemos que ir por todo. Movernos nosotros, como podamos. Pero siempre empleando la palabra de Dios. Jesús agitó las aguas, pero con la palabra, para que este hombre fuera sano. Y lo que buscaba en realidad Jesús era agitar las aguas de una sociedad egoísta que ve su propio problema, pero que tampoco ve y busca su propia solución. Porque lo que pasaba antes pasa ahora, y no en Argentina, en el mundo. No es exclusivo de una nación, de un pueblo, de una ciudad. Es del mundo. La queja de este hombre ante Jesús es que precisamente vivía en una sociedad que no tenía compasión. Una ciudad que no se conmovía ante lo que le ocurría a él. Como la nuestra. Jesús nos dice, no vine a sanar individuos, sino vine a sanar naciones. Amén. Vemos otra historia que aconteció. Historia porque es parte del pasado. Pero se refleja en el presente. Jesús y el ciego de nacimiento. Esto comienza con la justificación egoísta de los discípulos. Precisamente de los discípulos de Jesús, que no creían en nada. Por más que lo veían. Imagínense nosotros. No lo vemos y tenemos que creerlo. Tenemos que tener fe en algo que nos llegó, pero que va a venir. Los discípulos no respondían a las miserias sociales de su país. No estaban a la altura de lo que ocurría. No tenían ni el más mínimo interés en cambiar no solo el estado de este hombre, sino el estado de ningún hombre. Diferente y contrario a Jesús. Este hombre ciego de nacimiento era judío. Y él creía que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Él conocía las Escrituras. Este hombre, aunque era ciego, no era ciego para la gloria de Dios. Israel justificaba lo que hablábamos antes, el egoísmo de la gente. Y además, justificaba a este ciego. ¿Por qué? Porque seguramente algún pecado familiar había ocurrido. Pero ellos se olvidaron que él era un ser humano, como vos y como yo, creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso, más allá de la ceguera que tenía, este hombre no podía andar dando lástima. No podía estar siempre siendo ayudado. Y mucho menos podía siempre seguir siendo un mendigo. Por esto es importante, si recibes una ayuda, bienvenida, pero no te acostumbres solo a vivir de esa ayuda, porque la economía nos lleva a poder vivir como hemos vivido muchos de nosotros, en que nos incluimos Verónica y yo, dentro de esta pandemia. Aprendimos a vivir de lo que Dios nos había entregado. No protestamos, no renegamos, y ahora que no podemos salir, ¿cómo vendemos esto? ¿Cómo ofrecemos esto? Dios nos dio tiempo atrás una estrategia. La habíamos usado un poco. Empezamos a usarla a full, totalmente. Pero en todas las áreas de nuestras vidas tenemos que ser estrategas. Jesús nos hizo ver que los dirigentes de ese momento no cuidaban a los suyos, pero Jesús sí cuidaba a todos, a los suyos y a los no suyos. Jesús con sus acciones nos reveló que la compasión genuina nos llama a confrontar las estructuras sociales
y las prácticas culturales. Porque estas estructuras y estas prácticas hacen sufrir a la gente. Jesús había venido con un propósito, como vos y como yo. El propósito de Jesús era levantar un movimiento de poder basado en el discipulado. Esto que te enseñamos, esto que te damos. Este discipulado tenía como fin la sanidad de las naciones por medio de sus enseñanzas. Jesús aglomeraba, juntaba a 5.000, 10.000, 20.000, 3.000. Muchísima gente. Predicaba desde el monte, predicaba desde la barca, predicaba en la playa, predicaba en la sinagoga, predicaba en la plaza, en todos lados. Y la gente se juntaba. ¿Para qué? Para escuchar sus enseñanzas. Muy pocos para practicarlas. Él predicaba continuamente, pero daba el ejemplo. Liberaba, bendecía y sanaba. Así como Dios nos dio lo mismo a vos. Otro punto es Jesús y el centro de poder en Israel. Este centro de poder alternativo era una fuerza que contrastaba lo moral con lo inmoral de ese liderazgo que existía. Jesús sanaba a los enfermos, pero les enseñaba que no debían pecar más. Esto lo podemos encontrar en Juan, capítulo 5, versículo 14. Eres sano, pero ve y no peques más. Así como nos pasa a nosotros, cuántas obras de sanidad, de milagros ha hecho el Señor. Y la Biblia dice, no peques más, no mientas más. Seguimos pecando, seguimos mintiendo. Lo que tenemos, lo tenemos, ¿eh? Vemos nosotros constantemente gente que se acerca por una situación que está atravesando y cuando consigue sortear esa situación, sea la que sea, en el área que sea, vuelve a lo que hacía mal. Jesús llamaba a sus discípulos para que tuvieran una justicia y que esta justicia superara a la de los fariseos y a los que en ese momento eran los maestros de la ley. ¿Qué ley enseñaban? Las que les convenía a ellos. Por eso la Biblia es para leerla toda. No un puchito de acá hoy, un puchito de allá mañana. No, toda. Obviamente los devocionales sí son partes que Dios nos inspira y nos muestra para cada día. Pero también hay un orden que tenemos en nuestra lectura semanal. En donde a lo largo del año leemos la Biblia. Y al año siguiente que hacemos lo volvemos a leer. Así es. Eran los discípulos una fuerza social que se levantaba a favor de los pequeños, de los indefensos, de los postrados, de los marginados, de los leprosos, de los enfermos, de los cautivos, a diferencia de los fariseos, que solo defendían los intereses de los explotadores y poderosos, aunque muchos de ellos se dieron vuelta, como el apóstol Pablo, como también el recaudador de fondos. Dios creó un mundo bueno y aunque continúe corrompido, Dios nos mandó para redimirlo, para recuperarlo, para cambiarlo, pero con orden, con disciplina, con estrategia. No fuimos creados para vivir en barrios o villas de miseria, sino en el Edén, ahí donde vivía Adán. Vivir en la buenaventuranza de Dios. Jesús edificó con palabra, con hechos, con visión a sus seguidores.
a su iglesia como una estructura de poder para hacer frente a las fuerzas poderosas de destrucción y de muerte que existían. Y así nos capacita a nosotros y nos edifica cada día para seguir haciendo exactamente lo mismo. Terminar con las fuerzas poderosas de destrucción y de muerte, que no son Satanás y sus demonios, solamente son hombres. La iglesia hasta ahora a la ofensiva, no a la defensiva. ¿Por qué a la ofensiva? Porque vamos a terminar con todo lo malo, vamos a gobernar. No nos olvidemos que Dios nos envió a predicar, a ganar personas, a discipularlas, a enviarlas a las naciones y a gobernar. ¿La ciudad? No, las naciones, en el nombre de Jesús. El Jesús de los evangelios nos revela que su misión es en toda la nación, no en un lugar solo, y que en toda su iglesia hay un ADN de transformación, en vos, en mí, en todos. Hay transformación. Otro punto es, ¿qué fue la cruz? Jesús sabía que aunque había milagros y sanidades, y que Él había preparado gente, esta gente debía llevar un mensaje. El reino se ha acercado. Vamos, repita. El reino se ha acercado. Amén. La única forma de poder tener autoridad sobre los cielos de las ciudades para que puedan sanar las naciones es por medio de pagar la sentencia que había sobre el hombre y sus pecados ante Dios. ¿Que quién la pagó? Jesús. Jesús pagó el precio, todo el precio, murió como maldito para llevarte tus maldiciones, mis maldiciones. Murió como pecador para perdonar tus pecados. Por eso en Lucas capítulo 29, versículos 49 y 50 nos dice, fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya está encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla? Angustia significa encerrarse, estar obligado, estar restringido, no poder moverse. Jesús sabía que Él estaba restringido como redentor si no eliminaba el decreto de pecado que había hacia el hombre. Sabía que las fuerzas demoníacas tenían el total poder sobre los aires de las ciudades. ¿Hasta cuándo? Hasta que estas fuerzas fueran condenadas por medio de su muerte. Por eso Él murió en pecado. El pecado del mundo fue literalmente en aquel momento histórico, porque fue la causa que colgó a Jesús y se complementó con el arresto, con el juicio, la crucifixión. Todo esto revelaba la desobediencia del hombre a Dios, el rechazo a la verdad. Estaba escrita ya la crueldad, las mentiras, el odio, la codicia, los intereses creados, la opresión, la explotación, el abuso de poder, el seguir manejándose en el mal. Y todo eso fue exhibido en la cruz y llevado por Jesús. Los testigos, los que vieron aquella situación, el mismo ladrón que estaba muriendo, ellos pudieron observar precisamente que esa maldad humana estaba allí colgada en Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, gritó, consumado es. La palabra que utilizó Jesús para declarar era esta, porque allí el decreto se limitaba al hombre al afirmar que había sido cumplido. Sabía él que nuestro viejo hombre estaba siendo crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido.
a fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú crees esto, que puedes encontrar en Romanos 6:6, declárate libre, hombre. Declárate pleno, activo, dispuesto ¿a qué? A la batalla, porque estamos a la ofensiva, no a la defensiva. No estamos asustados, no tenemos miedo. Estamos dispuestos. Por esta razón, cuando Jesús resucita, Él da un anuncio triunfante que enseña que el decreto de muerte que tenían las naciones y que estaban sujetas al pecado había sido cumplido y destruido. Por tanto, a partir de ese momento de su resurrección, podíamos creer plenamente en que podíamos y habíamos salvado a las naciones. Así como hoy tenemos que seguir declarándolo, que podemos sanar y salvar a las naciones. Empecemos por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestro lugar. Y sigamos, porque vamos por más. Esto lo leemos en Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19. Y ya estoy terminando en esta noche. Otro tema es Jesús, el estratega. Jesús reveló en sus días precisamente el ADN de su iglesia, de su gente. Le mostró que su iglesia no está en una posición defensiva, sino ofensiva. Que nuestra mayor arma es Él es nuestra mayor arma. Y así, con Él veremos transformación en nuestra tierra. Amén. Que debemos ser una fuerza moral, social, compasiva y audaz. Que el Evangelio comienza por las vidas, pero su fin es transformar naciones y sanar países enteros. Aleluya. Nuestra oración hoy debe ser, tanto en ti como en mí, que se cumpla lo que Dios puso en el profeta Ezequiel. Debemos ser tercos, obstinados, traer el reino, manifestar el reino, porque eso fue lo que Dios le indicó a Ezequiel. ¿Para qué? Para que pudiera pelear con las fieras que tenía a su alrededor en esos días. Dios le dijo: yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante y conmovible como la roca. No les tengas miedo. Esto lo leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 7 al 9. Y ahora te digo, para despedirme, que nosotros tampoco debemos tener miedo para salvar nuestra familia, nuestras vidas, nuestras naciones, el mundo. Porque debemos recordar continuamente estas palabras, pero mucho más, que Dios nos ama. Amén. Buen fin de semana.